Muy buenas noches a todos mis queridos oyentes. Aquí su Sofía, lista para compartir con ustedes un pedacito de mi corazón y de mi historia, de esas que a veces nos visitan sin avisar y nos llenan de una dulce y profunda nostalgia. Antes de que nos adentremos en el relato de hoy, un pequeño y sincero recordatorio que me llena de alegría cada vez que lo menciono. Si disfrutan de estos momentos que compartimos, de estas charlas íntimas que tanto me gusta tener con ustedes en la quietud de la noche, no olviden darle a me gusta a este video y por supuesto suscribirse a nuestro canal para que nuestra pequeña comunidad siga prefiriendo ver algún Burnout. Su cariño y su apoyo son mi mayor inspiración, la brisa suave que me impulsa a seguir cada noche. Y el eco que me dice que no estoy sola en estas reflexiones que tanto me nutren. ¿Cómo nos ha tratado este día, mis amigos? Espero que, sin importar las circunstancias, hayan encontrado algún momento para la calma, para un pequeño respiro, un instante en el que pudieron desconectar del bullicio del mundo exterior y reconectar con su propia esencia, quizás con un buen libro en las manos o simplemente con el placer de un recuerdo. Hoy, mientras ordenaba unos viejos papeles que acumulaban polvo en una caja olvidada y encontraba, para mi sorpresa, un marcapáginas con una cita que me era familiar. Mis pensamientos viajaron lejos, muy lejos en el tiempo, hasta mi infancia. Me llevaron al corazón de mi pequeño pueblo natal, un lugar que para mí no era simplemente un edificio, sino un verdadero santuario, un templo del saber y la imaginación, la antigua biblioteca municipal. Esa biblioteca, mis amigos, no era un edificio imponente ni moderno, de esos con cristal y metal que se ven hoy en las grandes ciudades. Era una casa de piedra antigua, con paredes gruesas que guardaban el calor en invierno y el frescor en verano. Sus ventanas eran grandes, de madera envejecida, y dejaban pasar una luz tenue y dorada de la tarde que creaba un ambiente mágico. El tejado, de tejas viejas y musgosas, en los días de lluvia sonaba como una suave melodía, una nana para las historias que dormían en su interior. Recuerdo perfectamente el olor al entrar, una mezcla inconfundible y embriagadora de papel viejo, ese aroma dulzón de las hojas que han envejecido con dignidad, madera encerada, que crujía levemente bajo mis pies, y un sutil, casi imperceptible, polvo de historias de innumerables vidas y aventuras contadas en sus páginas. Era un olor que para mí significaba aventura, misterio, sabiduría y la promesa de un viaje a lo desconocido. La señorita Elena, la bibliotecaria, era una mujer menuda, de estatura pequeña, con gafas redondas en la punta de la nariz que siempre se resbalaban un poco, y un moño tirante que parecía desafiar la gravedad, pero con una sonrisa dulce que le iluminaba el rostro y unos ojos grandes y penetrantes que parecían haber librado cada palabra, cada secreto guardado en aquel lugar. Para mí no era solo una empleada, era una especie de guardiana de tesoros, una maga que abría las puertas a mundos inexplorados. En aquellos años de mi infancia, mis queridos oyentes, la tecnología no dominaba nuestras vidas como lo hace hoy. No teníamos televisión en cada casa y los aparatos electrónicos, si existían, eran un lujo inalcanzable para la mayoría de las familias del pueblo. Mi entretenimiento, mi gente mental al mundo, mi refugio personal, estaba en esas estanterías de madera, altas y macizas, repletas hasta el techo de volúmenes de todos los tamaños y colores. Cada visita a la biblioteca era una expedición emocionante, una búsqueda del tesoro. Me perdía entre los pasillos estrechos, mis pequeños dedos acariciando los lomos de los libros, algunos tan gastados y suavizados por las manos de tantos lectores que parecían suspirar las historias que contenían. No había internet, no había motores de búsqueda para encontrar lo que querías al instante. Había que buscar, rebuscar, preguntar a la señorita Elena y a veces simplemente dejarse llevar por la curiosidad, por el atractivo de un título, por la belleza misteriosa de una ilustración en la portada. Era un acto de paciencia y descubrimiento. Fue allí, entre esas paredes de piedra, donde descubrí a los grandes aventureros que cruzaban desiertos, escalaban montañas y navegaban mares tempestuosos. Con ellos, mis pequeños pies de niña recorrían selvas lejanas, escalaban montañas nevadas que solo existían en mi mente y se sumergían en océanos profundos llenos de criaturas fantásticas.
Fue allí donde conocí a princesas valientes que no esperaban ser rescatadas, sino que forjaban su propio destino, a dragones sabios que guardaban secretos milenarios y ofrecían consejos a los dignos, a detectives astutos que resolvían los misterios más intrincados con lógica y perspicacia. Cada libro era un portal, una puerta mágica que me transportaba a otros mundos, a otras épocas, a otras vidas, a otras realidades posibles. Mis sueños más salvajes se tejieron con las palabras de esos autores. Sus personajes se convirtieron en mis compañeros silenciosos. Mi imaginación, que a veces parecía no tener límites, se nutría de cada párrafo, de cada descripción detallada, de cada diálogo. Recuerdo sentarme en uno de los sillones de cuero, un poco desgastados por el uso, con un libro abierto en mis rodillas, y el mundo exterior desaparecía por completo. El tiempo se detenía, o al menos perdía toda su relevancia. Las preocupaciones de la escuela, las pequeñas riñas con mis hermanos, el ajetreo de la vida en el pueblo, todo quedaba fuera, difuminado. Solo existía yo, la historia que se desarrollaba ante mis ojos y los personajes que se volvían tan reales como mis propios amigos, tan vívidos como los seres de carne, hueso. La lectura me enseñó a empatizar profundamente, a ponerme en el lugar de otros, a sentir sus alegrías y sus penas, a entender que había muchas formas de ver el mundo, muchos caminos posibles, muchas verdades. Aprendí sobre diferentes culturas, sobre la historia de la humanidad desde sus albores hasta el presente, sobre los intrincados misterios de la ciencia y sobre la inmensa belleza del arte en todas sus formas. Los libros me enseñaron a cuestionar, a reflexionar críticamente, a soñar despierta con un futuro diferente. Y, ¿saben qué? También me enseñaron sobre la soledad. La soledad de los personajes que se enfrentaban a sus propios demonios en las páginas de una novela, y la soledad de la lectura misma, que es un acto profundamente personal, íntimo. Pero era una soledad que no me aislaba, sino que paradójicamente me conectaba con una vasta comunidad de almas a través del tiempo y del espacio, con mentes brillantes y corazones valientes que habían compartido sus ideas. Era una soledad enriquecedora que me permitía crecer, madurar y forjar mi propia identidad. Con el tiempo, la vida avanzó como siempre lo hace. Llegó la adolescencia y con ella otras distracciones que competían por mi atención. Las primeras amistades intensas, los primeros bailes en la plaza del pueblo, el primer trabajo para ganar algo de dinero, la llegada a la universidad en la ciudad. Las visitas a la biblioteca se hicieron menos frecuentes. Los libros de texto y los apuntes de clase reemplazaron a las novelas de fantasía y los cuentos de aventuras. Luego llegó la era digital, con sus pantallas brillantes que prometían información al instante, las redes sociales que nos conectaban, o eso creíamos, con el mundo entero con un solo clic. Y poco a poco esa sensibilidad analógica, ese placer tan profundo de pasar las páginas, de sentir la textura del papel bajo los dedos, de oler la tinta fresca o el aroma de la antigüedad, empezó a difuminarse en el torbellino de la inmediatez, de la gratificación instantánea. Hoy parece que todo lo queremos rápido, accesible con un solo toque, sin esfuerzo, sin espera que antes considerábamos normal. La paciencia para sumergirse en una historia larga y compleja, el tiempo para la reflexión profunda que un libro exige, la quietud necesaria para absorber una idea, parecen ser lujos que ya no nos permitimos, que no tenemos o que simplemente hemos olvidado cómo apreciar. Y les soy sincera, mis queridos oyentes. A veces mucho lo echo de menos. Echo de menos esa concentración profunda, esa inmersión total que solo un libro, sin distracciones de notificaciones o publicidad, puede ofrecer. Echo de menos la sensación de encontrar una joya escondida entre miles de volúmenes en una estantería polvorienta. La serendipia de un descubrimiento accidental que te cambia la perspectiva. Me arrepiento un poco haber dejado que la prisa, la comodidad de la tecnología y las exigencias del día a día me alejaran de ese hábito tan enriquecedor, de esa fuente de sabiduría y calma. Pero hoy, al encontrar ese marcapáginas con una cita de un autor que leía de niña, ese pequeño pedazo de papel me trajo una oleada de nostalgia. Sí, pero también una profunda gratitud.
Gratitud por esa pequeña biblioteca que fue mi universidad, mi ventana al mundo, mi refugio en los días de lluvia y en los momentos de soledad. Gratitud por la señorita Elena y su paciencia infinita, por sus recomendaciones y por su silencio cómplice. Gratitud por cada historia que me acompañó, por cada lección que me enseñó sobre la vida, sobre el amor, sobre la pérdida, sobre la valentía. Me di cuenta de que esos cimientos, esas semillas de curiosidad, de empatía y de amor por el conocimiento que se plantaron en mi mente y en mi corazón gracias a la lectura, son los que me han permitido ser la persona que soy hoy. Mi capacidad para empatizar, para entender diferentes puntos de vista, para buscar la profundidad de la vida en lugar de quedarme en la superficie. Todo eso nació y se cultivó entre las páginas de esos libros. Y creo que en esta era de información ilimitada, pero a menudo superficial y efímera, volver a los libros es más importante que nunca. No solo por el conocimiento que nos brindan, que es inmenso y duradero, sino por la calma, la paciencia, la capacidad de reflexión y la empatía que fomentan en nosotros. Un libro nos obliga a imaginar, a crear imágenes en nuestra mente a partir de las palabras, a pensar por nosotros mismos, a procesar la información de una manera profunda y significativa. Nos ofrece un espacio para el silencio y la introspección en un mundo ruidoso y saturado de estímulos constantes. Es un ancla en el océano digital. Así que, mis queridos oyentes, hoy los invito a que, si hace mucho que no lo hacen, se acerquen a una biblioteca, ya sea física, con el olor a papel y madera, o virtual, en la comodidad de su hogar. O que simplemente rescaten ese libro olvidado en su estantería, ese que compraron y nunca leyeron, o ese favorito de la infancia. Abran sus páginas. Permitéis perderse en una historia, en un poema, en un ensayo, en un relato que les hable al alma. Dejen que las palabras los transporten, los desafíen, los consuelen, los inspiren. La magia de las historias es eterna, inmutable, y está esperando por ustedes, siempre lista para ser descubierta. Y en cada página quizás se encuentren un trocito de esa Sofía que en la quietud de una vieja biblioteca aprendió a soñar, a imaginar sin límites y a amar el mundo en todas sus complejas y maravillosas facetas. Gracias de verdad por permitirme compartir esta parte tan íntima de mi alma con ustedes. Que esta noche les traiga la paz de un buen libro, el consuelo de una historia bien contada y la inspiración para descubrir nuevas aventuras entre sus páginas. Hasta mañana, mis queridos oyentes, y que la sabiduría de las palabras los acompañe siempre, enriqueciendo sus vidas cada día más.